Buenos días con todos a este programa especial, muy corto, pero muy preciso para abordar esta situación que nos tiene preocupados a todos, si es cierto lo que nos dice el gobierno y deberíamos estar tranquilos de que no van a haber cortes eléctricos, o si la realidad es otra y deberíamos preocuparnos y prepararnos para nuevamente tener cortes largos que afectan la vida y la operación de todo el país. Nos acompaña Darío Dávalos y para presentarlo, antes vamos a escuchar una pequeña nota con la cual se hizo famoso. A ver, Entonces, hay otra inquietud. Escuchemos a otro ciudadano. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días. No es una inquietud. Mi nombre es Arturo Félix Won. Tienes un entrevistado, ahí estás entrevistando a alguien que está mintiendo. Yo soy el ministro de Gobierno. Señor ministro, buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, señor La ministro. barcaza ya está generando y está produciendo 102 megas. Todos los vecinos de Quito que están escuchando esto, eso es una mentira. ¿Ya? ¿Cómo pueden darle micrófonos para que mientan al Ecuador? ¿Qué es lo que pasa? Está ¿Hasta cuándo siguen con estas mentiras? Burlándose del Ecuador. Bueno, ese era el ex ministro de Gobierno, ahora embajador en Colombia, ya no está en el país, ¿no? Y se equivocó completamente, él mintió, no sé si descaradamente o realmente estaba perdido en cuanto a la situación energética, pero después de esa entrevista y que anunció que no iban a haber cortes, pues vinieron hasta de 14 horas, así que parece que el tiempo te dio la razón a ti. Muy buenos días, Darío. buenos días, gracias Gabriel. La verdad, más que a mí son los hechos de una gestión pública que ha sido conocida. Muy bien, ahora esto ya pasó, no, obviamente tuvimos un año 2024 bastante complejo, recién a diciembre se logró superar esta crisis gracias a las lluvias. Y actualmente, a pesar de las informaciones que nos ha dado el gobierno de que no debería de haber preocupación, analistas como tú han manifestado que la realidad es que aún no tenemos la suficiente capacidad de generación para enfrentarnos a un estiaje. El primer análisis, ¿cuál es la real situación del sistema energético de generación del Ecuador? ¿Tenemos la capacidad o qué es lo que nos hace falta? ¿Cuánto necesitamos? ¿Qué está en camino? ¿Cuál es el diagnóstico general? Bueno, para esto hay que tener una bastante información. El gobierno seguramente cuenta con esta información. Lo que nosotros tenemos como analistas son documentos que han podido ser conocidos a través de diferentes redes, llámese de periodistas o de consultores. Y en este caso preciso es indicar que, al menos de lo que escuchaba hace un rato, la estrategia del gobierno es preservar el embalse de Masar. Entonces, para preservar ese embalse de Masar, tú debes contar con una generación térmica y el alquiler por parte de Colombia, la compra de energía, perdón, por parte de Colombia. Entonces, deberíamos ir viendo cómo se van dando estos dos indicadores a lo largo de este tiempo para poder llegar hasta septiembre, que ha sido el mes entre mediados de agosto, septiembre, pero muy irregulares, que ha sido el mes en que empieza el nuevo periodo de estiaje. En ese marco, el gobierno ha dado declaraciones y ha dicho que contaría con alrededor de 975-79 megavatios. Lo que llama la atención en esto es que la información se presenta en un bulto, digamos, en un solo paquete, pero debería ser segmentada de acuerdo a los propios informes que hace el SENACE. Para este caso, tenemos mantenimiento, ¿no? Que ellos llaman recuperación. Entonces, de allí se nos señala que hay 403 megavatios. Sin embargo, luego se conoció por declaraciones de la ministra que no son los 403 recuperados, sino 87. Y dentro de estos 400, restando estos 87, quedan alrededor de 310, 13, 14, 16. Entonces, y dentro de estos 300 y algo, también están otros megavatios que tienen que generar a partir de Termogas Machala con una nueva turbina que ellos quieren poner en marcha, que ha estado allí, ha tenido unas complicaciones por litigios legales, y el mismo diagnóstico también se nos dijo el año anterior, entre abril y mayo. Entonces, ahora nuevamente lo ponen en la palestra pública y hablan de que vamos a contar con esta generación. Eh,
Aquí la cuestión también adicional es que hay un proyecto que se llama Gas Vesubio que podría generar 14 megas Vesubio, perdón, 14 megavatios también con producción a través de gas natural. Pero hago un paréntesis. La producción de gas natural, según los propios informes de Petroecuador, ha decaído y esa producción en el campo que sale del campo de Vista va el 60% para Termogas Machala y el otro 40% lo sobre Petroecuador, con las justas. O sea, tenemos una producción con las justas que incluso va cayendo. Entonces, para darle gas natural a Vesubio significa que le tienes que quitar a una de las dos. Entonces, una es el riesgo de que genere menos electricidad y la otra es el riesgo de que como Petroecuador que pueda abastecer al sector industrial. Entonces, es una decisión bastante compleja la que tiene que tomar. Hay esfuerzos para incrementar la producción, pero eso no se ve inmediatamente porque por una serie de ecuaciones que son de carácter técnico. Entonces, por allí tenemos uno. De ahí tenemos la situación de Progen, que son 100 y 150 megavatios de Salitral y Quevedo, y de ahí tenemos también lo de Esmeraldas, que son 91, quedan 241 en total. Entonces, Ahora, ya todos antes de ir a, conocemos eso de los temas de los litigios. antes de ir a Progen y ATM, que lo tengo en el listado, ¿qué es lo que, porque ya sabemos que no están generando, ¿no? O sea, de ahí vamos a entrar un poco en profundidad. Pero, ¿qué es lo que sí se ha incorporado? O sea, de todo lo que el gobierno ha hablado, ¿qué es lo que realmente se ha incorporado como nuevo al sistema? Porque, Bueno, hay una, sí, perdón, como nueva como nueva generación, generación. son las barcazas que son 300 megas. Son tres barcazas, 300 megas. Y también hay Yuriquín, que son 204 megas. Pero aquí permíteme hacer solo un paréntesis. El gobierno recibió eso faltándole en la obra física casi el 5%. Entonces, Correcto. sin duda hay que reconocer el mérito en relación a la solución de las cuestiones de litigio que existían allí. Sin embargo, la obra física estaba en alrededor de que solo le faltaba el 5% y obviamente ya podemos contar con esa generación que es de Yuriquín, que son alrededor de 204 megas. Entonces, en firme tenemos 400, perdón, casi, casi 500 megas, más de 500 megas. Ahora, lo Aparte, de eso las es barcazas, el nuevo, digamos. sí, pero lo de las barcazas es temporal, pues un contrato, no es generación propia, es una generación alquilada. Y ahí te quiero Ujú. preguntar, con lo que sucedió en la refinería de Esmeraldas, ¿no se pone en peligro la provisión de combustible para estas barcazas? Es- Estas barcazas utilizan full oil 6, al menos en el contrato de la primera barcaza que llegó está establecido que es full oil 6 o diésel. Y por el tipo de motores que también pueden usar, que son duales o pueden también funcionar con gas natural, full oil o con diésel. Entonces, en este caso, con el problema que tenemos de la refinería, han tenido un stock, pero ese stock ya no estaría disponible. Entonces, esperemos que con este anuncio que han hecho que van a poner a funcionar la refinería paulatinamente a partir del 2 de julio, tengamos esta producción que en principio haría falta. Contamos con la producción de la refinería la refinería de la Libertad, pero toda esa producción, en cuanto a Full Oil 4, termina absorbiendo el sector térmico público, digamos. Ujú. O sea, Entonces, lo que me daría bastante preocupación es que utilicen diésel importado en esa generación, en estas barcazas, y el problema de eso es que va a incrementar el costo de generación eléctrica, lo que ya se ha identificado, ¿no? Que podría generar un déficit para el presupuesto general del Estado. Un déficit que ya está calculado para este año en alrededor de 603.11 millones de dólares. solamente por la diferencia tarifaria de lo que compramos y estamos vendiendo. Así es, solamente por la diferencia tarifaria, que es un informe que hizo hablar con él en el mes de enero. En el mes de mayo plantearon una reforma y allí el Ministerio de Energía le solicitó al Ministerio de Economía que absorba ese déficit a través del presupuesto general del Estado. Y también se les dispone a las empresas comercializadoras, perdón, a las empresas distribuidoras, entre otros, que hagan los análisis pertinentes para su aplicación. Entonces creo que en eso están ahora para poder tener alguna salida al déficit que hay. Y el gobierno aquí también recuerda que han tomado la decisión de cobrar la tarifa real a ciertos sectores que están dentro del consumo medio y también en consumo alto. Ahora, Lo que podría significar que bajen ese déficit.
Pero bueno, digamos que ya igual el hueco ya está. O sea, digamos que se reduce un poco para el futuro, pero ahorita esta situación ya ha generado un problema económico grave, por decirlo de alguna manera. Sí, en Ahora, 603 millones de dólares, pero son la contrataciones que han hecho. Ahí están las barcazas, están contrataciones que ha hecho Electroaustro, entre otras, y ahí está la que diferencia han sido tarifaria urgentes. con Colombia también, ¿o no? No, en este informe no está la diferencia tarifaria, pero lo que hemos conocido sí es que Colombia nos vende más caro cuando entramos a crisis. Y eso yo lo he publicado, son datos oficiales que están publicados por parte del SENACE y SELEC. Entonces, el gran problema que tenemos es que Colombia nos sube las tarifas cuando estamos en periodo de crisis. Entonces, y eso se puede evidenciar con data de alrededor de 5 años. Entonces, por eso es que entre el 2023 y el 2024 terminamos pagando alrededor de 615 millones de dólares. El, claro, nosotros necesitamos la energía, pero lo que yo he planteado es que se haga una negociación con Colombia para que estas tarifas puedan ser menores, que en el máximo están en alrededor de 40 centavos, pero podrían disminuir de acuerdo a versiones que nos han dado los propios autoridades de Colombia, que son públicas a través de los medios de comunicación del sector de generación privada. Estas tarifas podrían bajar a 18 centavos. Eso también está recogido en mis redes. Entonces hablamos de una diferencia bastante significativa que el gobierno nacional podría aprovechar para poder establecer los diálogos y se hagan las reformas del caso en el marco de nuestra interconexión y podamos tener una mejor tarifa para el país. Oye, aún así, ¿no? Bajando a 18 centavos, Senel en cuánto vende a los domicilios, a 9 centavos, 10 centavos el kilovatio. O sea, hay una pérdida, igual El, se mantiene una pérdida. Claro, sí, sí está considerada la importación dentro de este déficit. Perdona, yo había separado los datos, pero sí está considerada la información. La tarifa está calculada en el pliego tarifario, valga la redundancia, que fue aprobada en noviembre del año pasado, que está vigente en alrededor de 9, 13, 20 centavos. Si no tengo la cifra exacta, pero eso es. De allí, con la revisión que ellos hacen, esta tarifa, que la hacen en enero, y por eso plantearon una reforma, esta tarifa sube a 11 centavos y un poco más, ¿no? Solo para el caso de generación pasa de alrededor de 4,42 centavos a 6,48 centavos más o menos. Es un alza de alrededor de 2 centavos. Parece bien significativo, pero cuando ya lo vemos con relación a la demanda, el déficit es bastante amplio. Ahora, regresemos a estos dos contratos en los que el gobierno había tenido grandes esperanzas, ¿no? Y que deberían haber estado funcionando teóricamente a inicios de este año. Estamos terminando el primer semestre del 2025 y lo que tienen son grandes dudas. El caso de Progen con esta terminación unilateral y con esta prohibición por parte el árbitro internacional que está, o de la Cámara de Arbitraje Ecuatoriano estadounidense, que ha indicado que no se pueden tocar esos equipos. Y luego el caso de ATM, que están con estos generadores que funcionan a 50 Hz y necesitamos a 60 Hz. ¿Cuál es el panorama con estos dos contratos? ¿Crees que se va a poder rescatar? ¿Van a ser un proceso largo y complejo? ¿Podríamos contar con algo de esta generación en este año? ¿O tú lo ves completamente inviable que esto tenga un final, digamos, positivo para el país después de tanto dinero invertido? Bueno, haría mal en hacer una afirmación o una duda respecto de cuándo podría entrar. Lo que sí tenemos que ver es una referencia que tenemos con otros procesos. Por ejemplo, para el caso, en la misma Coca, el, en el mismo proyecto Toach Pilatón, ahí tuvimos un litigio que duró un montón de años. Esperemos no suceda lo mismo con el caso de Progen, porque sencillamente esos motores no van a poder entrar en operación comercial para el tiempo que nosotros necesitamos. Y respecto a los de Esmeraldas, esperemos haya la solución que ellos han planteado, técnica, pero que sin embargo también ya expertos que conocen la minucia alrededor de esto, de los detalles técnicos, eh, también ponen unas inquietudes respecto a las soluciones al alcance de las soluciones que ellos están planteando. Pero en todo caso,
va a subir, va a sumar, perdón, que se conecten al sistema y puedan abastecer de energía eléctrica. ¿Cuándo va a suceder esto? Recuerdo, o al menos de lo que pude entender de la entrevista que dio la ministra, estamos hablando de diciembre. Ya, pero ya para diciembre estaríamos tarde. O sea, sin esta generación adicional que eran... Estaríamos un poco a la mitad del periodo de estiaje. Recuerda que es entre septiembre y marzo, pero ya en Y, diciembre ya llueve. En enero y, llueve y todo es menor el periodo semiseco, como le llaman en Selec. y los embalses, digamos que si se logra conservar algo del agua en los embalses, ¿lograrían ser suficientes para evitar los apagones? ¿Tenemos suficiente reserva? ¿Vamos a poder soportarlo? ¿O definitivamente todavía hay un espacio de tiempo que está en riesgo y que ya depende un poco de la naturaleza? Porque entendería que ya instalar cualquier cosa hasta septiembre, si no hemos podido en un año con lo de Progen y lo de ATM, no creo que vayamos a tener tanta suerte de poder hacerlo en 2 meses, pues, ¿no? Todos estos esfuerzos que se han anunciado a futuro, ¿van a ser suficientes o necesitamos mayor empuje y mayor inversión en hidroeléctricas para tener una tranquilidad a largo plazo y no estar todos los años con estas dudas de si vamos a tener apagones o no? O sea, termina siendo bastante ineficiente para el país tener que discutir si vamos a tener lluvias o no. ¿Crees que estos anuncios que se han hecho actualmente, y no te pregunto por la energía nuclear porque creo que eso es una barbaridad y una ridiculez por parte de nuestras autoridades, no creo que eso sea factible en nuestro país, pero los otros anuncios, ¿te parece que son suficientes o hay que empujar más decididamente inversión pública en Santiago, en Cardenillo, y no esperar simplemente asociaciones público-privadas que parece que no han tenido la respuesta que había aspirado el gobierno? Bueno, creo que lo que debemos es considerarlo en función de lo que dice el Plan Maestro de Electricidad. Y estos proyectos que acaban de mencionar, de acuerdo a los términos que utiliza el Plan Maestro de Electricidad, se entiende como complementarios a la generación fuerte que puede tener el país, que es la hidráulica o a través de hidroeléctricas. Entonces, tenemos una potencialidad de alrededor de 26.000 megavatios que puede ser aprovechada y que en función de eso debería darse la inversión. En este caso pública o en el otro privado. Ahora, pero el meollo del asunto siempre va a ser el tema tarifario. Entonces, ya vemos que existe un déficit. El sector privado puede invertir, pero tiene que hacer una recuperación también de su inversión y también tener una utilidad. El sector público, de igual manera, tiene que hacer una inversión, recuperar esa inversión y también tener un margen de utilidad para poder hacer los mantenimientos, etcétera, O sea que tú de las crees que es operaciones. Entonces, necesario el incremento de la tarifa. no, no creo que es necesario el incremento en la tarifa, pero sí creo que es necesario transparentar esa tarifa y que se nos explique a la opinión pública realmente cómo está dada y cómo está conformada, que eso es seguir lo que dicen las leyes. Pero yo sí creo que debemos ir a un debate hacia allá, un poco para incentivar a la gente a que haga un uso eficiente de la energía eléctrica, pero debemos cumplir con toda una serie de mecanismos iniciales antes que se aplique como una medida de shock, ¿no? Y un incremento de la tarifa, sencillamente sin llegar, sin haber cruzado primero una didáctica, ¿no? De parte de la gestión del sector público sobre todos los parámetros alrededor de lo que definen estas tarifas de energía eléctrica. Entonces, te menciono no solamente sobre el costo de generación, que el propio Reconel lo identifica, que se ha incrementado, entre otros más, ¿no? Que ahí tienes transmisión también, por ejemplo. Entonces, se incrementa y esto tiende a generar un déficit de 603 millones de dólares. Entonces tenemos que tener conciencia acerca de eso para hacer un uso eficiente de la energía eléctrica en ciertos periodos. Ahora, también creería que el gobierno puede incentivar el autoconsumo, como a través de paneles fotovoltaicos y un buen sistema de baterías para que la ciudadanía tenga capacidad de almacenamiento de energía y pueda utilizar en periodos de alto consumo y se desconecten de la red eléctrica, lo que aliviaría un poco la carga que tiene o el estrés que tiene el sistema nacional interconectado. Entonces, ahora el problema es que estos sistemas son caros, tienen su costo y no todos los pueden asumir. Entonces, ahí deberíamos pensar, por ejemplo, si gastamos
cierta cantidad de dinero comprándole solo a Energía Colombia o alquilando cierto tipo de generación térmica y hacer un costo-beneficio de que cuáles serían las facilidades de ponerle a la ciudadanía incentivos para que puedan adquirir este tipo de tecnología y en un periodo de 1 o 2 años instalarla y de esta manera se cumplan propósitos como el que acabo de mencionar, que a la par de eso generaría también fuentes de trabajo, especialmente en la ciudad de Guayaquil, donde el consumo es alto, ¿no? Y se emplearía a una serie, a varias personas, tanto albañiles como hasta ingenieros eléctricos, que puedan llevar la aplicación de estos sistemas fotovoltaicos con buenos sistemas de baterías. Entonces, creo que en relación a costo-beneficio sería muy oportuno evaluar esta alternativa y que el gobierno la pueda considerar. El, esto funcionaría como una estrategia para que la ciudadanía se desconecte el, de la red pública en los momentos de mayor demanda. Entonces, permitiría cumplir con los plazos de construcción, por ejemplo, de una hidroeléctrica, que no son plazos Mm. cortos, y también con el resto de la generación que tienen, ¿no? Entonces, es un poco ir equilibrando eh, para que no se produzcan desequilibrios en cuanto a la oferta y la demanda de alguna manera tienda a disminuir en ciertos periodos y no existan déficits como los que tenemos actualmente. Ahora, para cerrar esta conversación, mucha gente, digamos, entendió que el gobierno de Noboa en el año 2024 recibió una situación compleja en cuanto a la generación eléctrica, temas que sí tal vez pudo prever, pero que al final del día no eran de su responsabilidad absoluta, no compartida con los gobiernos anteriores. ¿Tú crees que ha hecho la tarea? Porque sonaría de que si Colombia no nos vende y que si no llueve, estaríamos en aprietos mucho más difíciles. ¿Tú crees que el gobierno hizo la tarea para evitar en el 2025 que se repita lo que tuvimos en el 2024? ¿O qué le faltó de hacer? ¿O hizo lo que pudo realmente? Mira, aquí recuerda que al menos del seguimiento que he hecho en el 2024, en enero ya existía por parte de SENACE un informe sobre los escenarios. Regularmente presentan esto en cada O mes de sea, enero. ellos sabían que se Entonces, venía. sí, esto se sabía. Entonces, el tema es que hicieron una gestión para poder hacer contrataciones de giro específico de negocio, como se está haciendo ahora. En su época, las autoridades que estaban. El tema es que, a mi parecer, sí hizo falta de informar a la ciudadanía estos detalles de la situación en la que nos estábamos enfrentando. Había un costo político sin duda, pero era necesario hacerlo. Entonces, para que la ciudadanía tenga conciencia que cualquier persona la puede generar en relación frente a un riesgo que tenemos. Lastimosamente, esto se cruzó con un acontecimiento político que era la consulta popular entonces, que tuvimos en el mes si mal no recuerdo, en mayo. Entonces, todos los eventos y salió a la luz pública en abril. Como te digo, hubo meses previos, se estaba preparando esta cuestión alrededor del giro específico de negocio. Sí existía dentro del monitoreo que se pensó evidenciar me parece que fue a partir de febrero, una disminución de los caudales. Entonces, existían unas disminuciones de caudales, especialmente en Masar, que se iba poniendo en una situación crítica. Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, debe existir una didáctica alrededor de la opinión pública y también de la ciudadanía para ir evaluando un escenario de riesgo a lo que nos podemos enfrentar como país. Entonces, lastimosamente, como te menciono, hubo este acontecimiento político y este acontecimiento político terminó trastocando las decisiones y sencillamente culminó donde estamos. Ahora, en ese mes, entre abril, mayo, me parece que hicieron una declaratoria de emergencia para hacer las contrataciones, que en este momento vemos que han tenido inconvenientes. Y lastimosamente es así. Progen, ya todos estamos conscientes de lo que pasó. El caso de las barcazas, la primera que llegó, ya sabemos también lo que pasó, ¿no? Entonces, y mira ahora lo que también los de Esmeraldas, que los motores no son compatibles porque hicieron una verificación según la denuncia que ustedes hicieron a través de un video. Entonces, digamos, primer bloque de contratación tuvo deficiencias de carácter técnico. Entonces, esas deficiencias no se deben volver a repetir y para el efecto deben hacer, quería yo, los cambios necesarios en quien haya estado haciendo de alguna manera liderazgo en que estos procesos se llevan adelante.
porque todo, ya con un poco de minuciosidad, uno revisa, por ejemplo, los términos de referencia a la época, ¿no? En el caso del contrato con Progen, se hablaba de que estaba dividido por hitos, uno que entrega los equipos y cuando ya llegan empezaban a construir las obras civiles. El problema es que dentro de las obras civiles estaba la construcción del sistema de almacenamiento de combustible, que, no que era deficiente y que había que hacerlo nuevamente. Esto ya se sabía entre abril y mayo, justo cuando ya hicieron la declaratoria de emergencia, porque los mismos técnicos de SELEC habían hecho las inspecciones correspondientes en esa Salitral y Quevedo y habían puesto los escenarios de construcción. Si ya contaban con la declaratoria de emergencia, lo más fácil habría sido que empiecen con la construcción ellos de este sistema de tanquería y no ponerlos en el contrato, ¿no? Para que cuando llegaran esos motores pudieran arrancar más tarde. Pero fíjate, estamos hablando abril y mayo, firman en agosto. O sea, tenemos mayo, junio, julio, agosto, alrededor de 4 meses que pasaron y no contábamos con este sistema de tanquería, aparte de las otras eficiencias que ya hemos podido conocer a lo largo de este tiempo alrededor de este contrato. Ahora, este error que han tenido con que los motores no son compatibles también debe haber estado en los términos de referencia y se debe haber observado que las inspecciones no fueron bien realizadas sino a través de video. Entonces, esto no se debe volver a repetir, deben existir las correcciones del caso, pero no solamente a nivel técnico, sino a nivel de las personas que hayan estado dirigiendo las instituciones que eran encargadas de hacer esto aquí, porque no se trata de hallar culpables, sino que hubo una deficiencia de gestión allí y que la estamos pagando todos los ecuatorianos con estos riesgos que puede existir de que se presentan otra vez un escenario donde haya déficit de generación eléctrica por disminución de los caudales en las hidroeléctricas, de ser el caso. Esperemos que no sea así. Esperemos que podamos avanzar. Lo que sí fue el día fue la compra de energía de Colombia, que de paso es cara. Entonces, de paso, ya está identificado que nos venden más caros en las crisis. Pero, ¿qué alternativas se plantean allí? Entonces, estamos entrando a un escenario nuevo de posible crisis, pero yo no he escuchado que podemos hacer, hemos hecho alguna negociación de la tarifa. Es verdad. En todo caso, muchas gracias, Darío. Creo que la situación energética es algo que debería de plantearnos varias preguntas. Primero, si el gobierno ha sido suficientemente capaz de prepararse y de hacer las compras y las inversiones suficientes para evitar caer en estos nuevos problemas. El gobierno ya en enero del 2024 fue advertido por un informe del SENACE, como bien observa Darío, que íbamos a tener estos déficits de generación y que íbamos a tener apagones. Sin embargo, reaccionó con una lentitud impresionante, logrando incorporar solamente 100 megas como algo nuevo de gestión propia, porque el resto, lo de Ayuriquín, lo de otras termoeléctricas, eran básicamente reparar. El caso de Ayuriquín es hidroeléctrica, ¿no, verdad? En el caso de otras termoeléctricas, recuperar ese parque termoeléctrico que no se hizo a tiempo. Y los dos contratos en los que había una gran expectativa, porque se hicieron de carácter emergente. Esto significa una gran responsabilidad, tanto de lo de Progen como lo de ATM, entregando cientos de millones de dólares del erario nacional. Y obviamente que los mismos que provocaron y que no tuvieron la capacidad técnica para poder prever esta situación, para hacer contratos adecuados, para ir con los mejores proveedores, terminan siendo los que siguen administrando la crisis. Parecería que aquí no hay ningún tipo de análisis interno, no hay ningún tipo de introspección, para decirlo de alguna manera, para determinar que no se puede tener alrededor gente que ha cometido errores de este tipo, que ya no solamente causan un perjuicio al gobierno, le están causando un perjuicio a la sociedad, al país entero. Vamos a estar muy, muy atentos a lo que suceda. Te agradezco nuevamente, Darío, por este análisis profundo. Y vamos a ver, pues, si al final del día, así como el señor Félix tuvo que recular en su posición y lo mandaron a Colombia, tal vez usted vuelva a tener la razón y tendrá, por lo menos, no sé si se habrán disculpado contigo por ese exabrupto, pero por lo menos la sociedad te tendrá
presente con esas advertencias bastante claras y bastante técnicas. Muy amable, Darío. Muchas gracias, Gabriel. Y la verdad es que yo espero estar equivocado profundamente y que las soluciones lleguen. Muy amable. Bueno, cortamos este segmento. Muchas gracias. Un gran abrazo a todos. Gracias, Gabriel.